Sí, así. Porque ya no me sentía yo. Doña Elida Cabrera, Trabajar en el 31 de enero de 2014. ¿Y usted sabía que Joaquín estaba vinculado políticamente? No, No. nada que ver. Él no tenía nada que ver con eso. Sí, Castillo Armas dispuso acusarlo como comunista, pero no era cierto. El Instituto Indigenista era comunista. No, Pero Joaquín sí. era comunista Joaquín, no Joaquín. Sí. Eso sí no lo sabía yo. No. ¿Pero qué era ser comunista? ¿Qué significaba en esa época? ¿Cómo lo miraba usted eso? Yo creo que está contra el gobierno. Contra el gobierno. O sea, lo que pensaban. Y no cerraron el instituto durante un mes, pues. El tiempo de Castillo Armas. Entrando Castillo Armas, cerraron el instituto. Pero Joaquín, ¿cuándo comenzó a militar? Porque sí era miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo. Así. Joaquín. Así es. Pero ¿cuándo comenzó a ser el miembro? O sea, ¿coincide eso con su dirección en el instituto, no? Pues, lo que pasa es que el partido oficialmente se funda en el 49. ¿Y en qué años estuvo usted en el instituto? Yo llegué al 50, 51, Entonces 52, es contemporáneo, 53. ¿sí pues? Yo en el 50 empecé a trabajar en el 51. Pero digamos que nunca él habló de su participación política en el instituto, no intervenía una cosa Nadie con la otra. sabía que él estuviera metido en esas cosas. Pero cuando dijeron que el instituto era comunista fue por Joaquín. No sé. Eso ya fue en tiempo de Castillo Armas. ¿Qué? Un tiempo que se fue el que se fue el instituto. Castillo Armas. Pero un mes nada más. Sí, un mes. Porque nosotros, bueno, los que, ¿verdad? Ah, que de agüita, doña Es Eli. que como la manía es seca. Sí. No tenga pena. Ahorita voy a tomar. La mía sí le gusta. Estoy cantando eso. Manía. Con lo de Joaquín. hermano? Es que todo lo que es pozol le afecta a la garganta. los delirios. Ah, sí. ¿Le gusta? La manía. Las nueces, las almendras. Ay, aquí la tengo la molida. Pues sí. Es buenísima para el cerebro, la manía, dicen. Eso por eso tengo cerebro y me lo golpeé. Y le quedó igual. Y le quedó como que sin nada. Me quedo como si nada, porque tenían miedo mis hijas de que me fueran a operar del cerebro, pero que no hubo necesidad. Sí hubo fuga de sangre, y ese fue el tratamiento que me hicieron, pero gracias a Dios salió bien todo, ya no hubo necesidad de operación. Disculpe, Elida, entonces de Joaquín, ¿usted conocía a la familia o algo de él o solo estrictamente...? No, yo no conocía a ninguno de la familia. No. Lo que sé es que él estaba casado, tuvo dos esposas, eso lo sabe usted. Que su familia vive en Estados Unidos, sus hermanas. Ahí dice que viven sus hermanas. Él llegó al instituto como primer oficial. Y después quedó como director interino, mientras que Hugo Carrera, Antonio Gubó. Carrera, sí. Él era el director y él era director interino, pero se mantenía en el campo. Trabajaba mucho en el campo, le gustaba mucho el campo. Y entonces él la mayoría del tiempo la pasaba en el campo. Joaquín.
Sí, don Joaquín. Pero cuando murió Hugo Carrera, entonces fue cuando a él ya lo dejaron ya como director. ¿Y cuál era el campo que más le gustaba ¿Ah? a Joaquín? Le gustaba mucho ¿Pero a qué estudiar regiones? trabajos de antropología. ¿Pero a dónde se iba? Pues eso sí, no a varios lugares, porque estuvo en Alta Verapaz, porque a mí me contó lo de eso, de los viajes eso era lo que él me hablaba cuando yo le solicité la plaza, que habían jornadas muy largas y que a veces no encontraban vivienda, pues pueblos luego, se tenían que quedar en los árboles, durmiendo en hamacas. Él era de Ayutla, ¿verdad? No, él era de ahí tengo de donde él era, sabe que era hijo de español, ¿verdad? Él nació, ay Dios mío. Pero en la Boca Costa, ¿no? Ajá, sí, es guatemalteco, él nació en Guatemala, pero creo que más o menos como en la frontera. Por eso en Ayutla, ¿no? Algo así. Ayutla, dijiste vos. Ayutla, sí. Sí. No sé, ahí no tengo Yo creo que él lugar. trabajó mucho el área de Tapachula también. Sí, por eso Por lo cuestiones preguntaba, sí. estratégicas también, ¿verdad? Pero ahí no mencionaba su trabajo de campo, ¿eh? No. No, le pregunto si... No, él no lo menciona. Es que él dejó mucho escrito. Él tiene bastantes cosas escritas, pero no sé si de su vida íntima dejó algo. Pero sí tengo algunas cosas en boletines donde él escribió. Y hay también informes, pues, ¿verdad? De cómo empezó él. Porque él estudió en la normal. Él estudió en la normal. Después se fue a trabajar al Ministerio de Educación como mecanógrafo. De ahí fue cuando se fue al instituto como primer oficial. Entonces estaba como segundo oficial. Después, cuando ya don Joaquín pasó de director interino, o más o menos como segundo vicedirector, entonces Paco asumió el cargo de primer oficial. Y entonces don Joaquín estuvo, luego ya, cuando murió Hugo Carrera, pasó ya de director fijo, y ahí se quedó. Después fue cuando Castilla Armón entró al poder y lo puso preso y se acabó con Joaquín en el instituto. ¿Pero por qué lo metió preso Castillo Armas? Se le da la imagen, ¿a cuántos no metió presos Castillo Armas? Pero entonces sí, por comunista. Por sospechas, porque nosotros pues ahí hablábamos en el instituto, se comentaba pues que don Joaquín no tenía nada que ver con el comunismo. Entonces, ahí me permiten un paréntesis también, y es que el Instituto Indigenista rendía informes al Ministerio de Educación. Entonces hay que ver quién era el ministro de Educación en ese entonces. Quiñones. Y el vínculo era de que el Instituto Indigenista era una especie como de diagnóstico estilo CGPLAN, que hacía priorizada las áreas en donde había más necesidad, según recuerdo, doña Elida, sí. Así es. Entonces, con base a eso, el Ministerio de Educación y otros entes de Estado ya tomaban algunas medidas, pero más el de educación. El de educación. Nosotros solo nos relacionamos con el de educación pública. Sí. En papel no sé si así sea, pero al menos en lo que hemos ido platicando con don Paco y con doña Elida, esa era la ruta. Ajá. Ellos recolectaban información, don Paco, que era el primer oficial. Después asumió el cargo de ¿cómo se llama? De jefe del departamento técnico. Él integraba todos los informes para que Joaquín no vaya y a integrar algo más, una propuesta.
Pero mire, y cuando metieron preso a Joaquín Noval, usted ya nunca más lo volvió a ver. Bien, yo lo fui a visitar a la penitenciaría. Yo le llevaba sus cigarros Belmont porque eso fumaba. Cuente cuántas veces fue y cómo era el ambiente, qué sentía. Cuando yo iba a él, imagínense cómo estaba él. Cuando ya lo metieron a Bartolina fue cuando yo ya no fui a verlo. Bueno, no sé si mis compañeros fueron. ¿Cuánto tiempo estuvo? Bastante tiempo. Sí, en eso me fui yo para los estados. Ya no supe más de él. Ahí fue lo último que supo de él. Sí. Dos veces lo fui a ver yo cuando estaba todavía en las cárceles, pero ya cuando estuvo en Bartolina ya no se lo dejaron que lo visitaran. ¿Y se podía platicar? ¿Qué platicaba usted con él? ¿Cómo era la visita? Él era muy serio. Ya a él no le gustaba comentar nada de que si estaba sufriendo, que si pasaba esto, que si se sentía así o así, ¿no? Solamente unas 2, 3, 4 palabras platicábamos sobre su estado, que lo sentíamos mucho, que nos hacía mucha falta en el instituto y que estábamos muy tristes por él. Yo pues como uno de mujer, y yo le tenía mucho aprecio porque me aceptó en el campo y trabajé por él, ¿no? Y todo lo aplaudía, todo lo que yo hacía me felicitaba, porque tuve muchas, como le dijera, muchas ideas, lo que ningún investigador había hecho. La primera idea que yo le presenté fue la de hacer una colección de trajes típicos de Guatemala, porque todos los trajes se estaban perdiendo. Entonces yo llegué un día, venía yo de Occidente, entonces le dije a don Joaquín, yo quisiera platicar con usted. Ya le digo que él era muy serio. A él daba pena platicar con él porque tenía mucha personalidad y yo sentía como que él no perdía el tiempo así con tonteras, ¿no? Pero yo llegué y le dije, don Joaquín, ¿se me permite unas palabras? Hacia adelante, señorita Cabrera. Fíjese que yo le quería proponer algo. ¿Qué es, señorita Cabrera? Fíjese que ahorita que yo estuve en Occidente, en Quetzaltenango, en todos esos lugares, me di cuenta que los trajes de Guatemala, de típicos de los lugares, se están perdiendo. Todos los hombres usan ya ropa lainada y los trajes típicos ya casi solo los ancianos lo están usando. ¿No sería bueno hacer una colección de los trajes para que quede un recuerdo de lo que fueron los trajes de Guatemala? Señorita Cabrera, me digo así, pero así, con un tono un poco fuerte. Señorita Cabrera, me dijo. Dije, yo le metí la pata, dije yo, pues yo le decía, le dije, mire señorita Cabrera, usted me ha dicho, tiene una idea genial. Me volvió el alma al cuerpo. Eso sería lo mejor, realmente, pero lamentablemente el instituto carece de fondos, nosotros no contamos con fondos, para hacer una colección de esas. Pero don Joaquín, le dije, si se puede hacer en miniatura. Lo importante es que haya un recuerdo, le dije. Así me dijo, ¿y cómo saldrían esos trajes? Pues, ¿y cómo los haría usted? Yo haría maniquíes. ¿Y cómo haría los maniquíes? Pues, de cartón. Pero mire, a mí me funcionaba esto, así y entonces, bueno, ¿y cómo empezaríamos? Pues, solo me dice usted, si acepta, yo en mis viajes encargo los trajes, en miniatura, y así eran mis trajes, mire, así se hicieron época mis trajes, mira, hice 48 parejas. ¿Y esos qué se hicieron? ¿Dónde quedaron esos trajes? A saber, se los harían, porque estaban en el instituto. Yo los expuse en la biblioteca, en los anaqueles, arriba. Ahí estaban todos, y ahí visitados. ¿Cuántos los hijos traían mandó del hacer? instituto para... ¿Cómo? ¿Cuántos mandó hacer, dijo? 42 parejas. El hombre y la mujer. Sí, el hombre y la mujer. El primero que hice fue el de Santiago Atitlán. ¿Y sabes cuánto me costó? El traje. La cinta, le mandé a hacer la cinta chiquita, el rebocito, el huipilito y el cortecito. ¿Saben cuánto me salió?
todo, adivinen. 2 quetzales. 3.50. 3 quetzales ¿Qué con año 50 empezó eso? centavos. En el 53. En el 53, 54 empecé yo a hacer los trajes. Y fotos no guardó de todo eso. Ay, cállese, no sobraron las fotos. En el primer homenaje que me hicieron en la universidad, se expusieron todas las fotos en carteles, ¿verdad? Cuando se cogían ellos ya no había nada, se los habían llevado todos. Y unas fotos, mire, de veras. De más. Vaya, venir mañana, pues, mijo. ¿La una por salizata? No, ¿gota? Tal vez acá, taqueta. Ahí está el cartín que ahora. No, tal vez hasta. Eli, ¿qué edad tenía Joaquín más o menos en esa época? Ay, Dios, era un mangote bien hecho. Era re guapo. Ay, guapísimo. Ay, guapísimo. A mí se me hacía agua a la boca. ¿De verdad? ¿Ya cachó? En el 22. Para el 52, son 30. Tal vez tendría 31 años. 50. 31. Tendría 50, no tenía 50. Nació en el 22. Por eso tenía 32. 32 es... Sabe haber estado... Un mangote. En su punto. 32. Pero él era muy seductor. No, fíjese que era muy serio, muy serio. Se daba mucho a respetar. Ay, si a mí se me iban los ojos, pero apuntado. Solo milando como el chinito. Solo milá y milá. A veces, fíjese que a veces, como a veces me iba a trabajar a un aula que estaba, una sala que estaba enfrente de la dirección, ahí me quedaba él enfrente. No podía trabajar. Ay, mejor me quitaba de ahí. Me quitaba de ahí y me iba a otro lado. Porque ahí lo miraba yo. Él trabajando, muy serio. Ni cuenta se daba que uno estaba por ahí. Él era muy serio. Pero muy respetuoso. Se daba mucho a respetar y era muy buena persona. Muy educado. Muy considerado. Si a mí me dio una sala solo para mí, y por eso me llevaban mal mis compañeros, porque él me distinguió por ser mujer, ¿verdad? Diría, pues ella necesita estar sola en una sala, no con todos los compañeros. Los compañeros trabajaban en la biblioteca, había una mesa grande. ¿En Y dónde ahí estaba el todos instituto? trabajaban ahí. ¿Ah? ¿En dónde estaba el instituto? En la 10ª avenida y 10ª avenida y 18 calle. Entre de 12 avenidas. ¿Y qué? Y lo ven No es por donde está la tipografía. atrás de donde está el Santo Domingo, atrás de donde Por eso está el instituto. Santo Domingo. ¿Sí? Hombre, pues. Entonces 12 Avenida y 10ª calle. No, 10ª avenida y 18 calles. 10ª avenida y 18 calle. Una interrupción. Es que voy a batir huevo, entonces por el ruido de la batidora, ¿puedo cerrar aquí? Sí. Sí, para que estén más tranquilos. ¿Cómo no? Entonces, Miren, otra preguntita. Ya para entonces Joaquín ya había estudiado antropología en Estados Unidos. yo creo que ya, porque cuando ya, Sí, pues. o tal vez estuvo por correspondencia, no sé, pero, No, él pero fue. porque según las noticias, cuando él asumió el cargo de director, ya no salió de ahí, de Guate, se quedó fijo. Entonces yo pienso que tal vez por correspondencia estudió. No, pues sí viajó. Él estudió en una universidad norteamericana. Y esto es la época de Rita. Gubó lo llevó ahí. Se me dio Gubó lo voy a encadenó, buscar o sea, lo generó la relación. Lo conectó. Lo conectó, sí. Sería de cruzar también información con don Francisco, con Paco Ruanes,
Pero eso Gaby ya lo tiene bien. Yo no leí esa biografía. ¿Qué biografía? Gaby me pasó un resumencito que está en el programa de la cátedra. Ahí en esa página de Tumblr. Ajá, está el reglamento de la cátedra, entonces ahí me hizo un resumen de 5 párrafos. De la vida de Joaquín De la Noval. vida de Joaquín Noval, pero también está lo que nos mandó Sandrita, que es el texto que doña Iris escribió, Sí. que está más o menos esta misma información. Y bueno, ahorita lo que Gaby me ofreció que iba a escribir una conferencia de unas 10 páginas, 15 páginas. Sobre Joaquín. Ujú. Bueno, yo lo que sé de Joaquín por parte del partido es que él no siguió una carrera académica, sino él se dedicó a trabajo con la gente. Me encanta. Y es natural como antropólogo, ¿verdad? Pero Joaquín hubiera sido secretario general del PGT. ¿Y por qué no Que lo él iba no a hacer? aceptó. Porque yo creo que él no se quiso meter a esa pacaya, y digamos había otra persona que era un viejo dirigente del partido que no tenía ni así las mismas cualidades de Joaquín, pero fue una gran grilla y al final paró quedando en Carlos González, que es el que terminó con el partido, ¿no? Pues yo lo que terminé entendiendo con pláticas de gente, me dijo que no dijera quién, pero que al final había sido como traidor, como que él no había llegado a un par de reuniones que eran claves del PGT, entre ellas a las que secuestraron a uno de los dirigentes, pero como no entiendo bien en qué momento son los que secuestran a gente del partido, no entendí cuál de todas podía haber sido. Entonces, hay uno de apellido Balcácer que vive en México, con el que se enconaba. Lo que pasa es que ya para entonces el partido estaba dividido. Entonces José Luis era lo que se llamaba el núcleo de conducción, que eran los que estaban en México. Y Joaquín estaba aquí, Pero estaba en México también, porque el que me contó esto, lástima que no grabé, me bajé, porque me decía, es que Joaquín vivía vamos a ver, en un lugar muy bonito, pero en una casa de un tugurio, ¿no? Entonces iba con el otro a pedirle de comer, así como que vivía miserablemente en México, Joaquín. Un tiempo, Sí. Pero que este Balcácer le tenía mucho miedo porque decía, me va a venir a pegar un tiro, y el otro como que era de armas tomar, el Joaquín Noval era un tipo decidido, y que lo que siempre tenía temor era que le disparara. No grabé, pero si tomé notas, te las voy a pasar, porque eso es o sea, como que Joaquín Noval era un tipo agresivo, agresor y traidor. Esa era como la idea de... Pero esas son las perfecciones de todas esas enemistades, ¿ya? Pero que es una enemistad, al final, como... Porque ahí es donde se la jugó la posibilidad de que eso fuera mucho más orgánico, ¿no? ¿Que fuera más orgánico que? El movimiento, que no se fragmentara al grado que se fragmentó, que fue la gran debilidad, una de las debilidades, ¿no? Ahí estaba en discusión todo el rollo de la lucha armada, vamos. Y como era el rollo de machos, y entonces, ya me van a salir una explicación un poco vulgar, ¿verdad? Pero Joaquín no pertenecía a ese grupo del núcleo de conducción. ¿Pero qué le hacía no pertenecer vos? Diferencias ideológicas, ¿verdad? Y preferencias políticas. Porque esta idea de macho sí me la dijo este cuate, es que él era como muy machista, pero no es machista con las mujeres, sino machista entre los hombres. No, lo que pasa es que Joaquín es un tipo contra, ¿me entendés? Y entre un montón de gente que... Yo creo que es un poco la misma situación que estábamos hablando de la universidad. Joaquín es un tipo, ¿me entendés? Y hay un montón de gente ahí mediocre, luchas de poder, de caciques, de demás. Y Joaquín parece que fue un tipo chingón. Él estaba en el rol de la lucha armada. Y entonces ahí hubo unas grandes discusiones, ¿verdad?
Joaquín era un tipo que se dejaba mangonear, era un tipo con su criterio propio. Esa es la imagen que yo tengo, ¿verdad? Pero esa imagen te la construiste en la medida que has ido hablando de él con otras personas, no por conocimiento propio. No, porque Joaquín, él se suicidó, él se metió en tiro. En el 76, después del terremoto. Porque ya era un cáncer terminal. Entonces, esa es la versión que yo sé, ¿me entiendes? Como todo en la vida es como pues apago aquí. Voy a sacar de la librera que le di. ¿Fotos de Joaquín tiene usted? ¿Fotos de no, ni una? Tal vez Paco si tiene. Paco va a tener Tal vez, ¿sabes? A mí no se me ocurrió porque nos respetábamos tanto. Sí. Tomarle una foto. Usted solo taco de ojo, como dicen en México. Sí. Taco de ojo, solo viéndolo. Solo mirar y variar. Y nunca le conoció a ninguna esposa. No. No. No, ahí no llegaban después. ¿Y esta caricatura te parece a él, no? No. Nada que ver. Nada que ver, no tiene nada de él. Tal vez Es la postura. la postura nada más. Era rarísimo. Dice, ¿Qué se te da, Roberto Vázquez? ¿Verdad? También gente. don Germán Noval era el papá de don Joaquín. Germán Noval, español, radicado en Ayutla. Se casó con una señora de apellido Fuentes, por lo que Joaquín era de apellido Noval Fuentes. Su segundo apellido también. De ese matrimonio nacieron 3 hijos. Albertina, casada con el ingeniero Julio Obiol. Colomba, casada con el coronel Santos García Corzo. Y Joaquín, casado 2 veces. La primera vez con una muchacha llamada Virginia, con quien procreó un hijo llamado Germán. ¿Eres el que está en Estados Unidos? Sí. ¿Y la otra esposa? No La tiene segunda esposa con María Rodríguez, con quien tuvo una hija. Y todos viven en San Francisco, California. Aida María se llamaba ella. Ana María. Aida María. Pero ella vive en México, creo yo. Aquí solo dice María Rodríguez. Vale. Entonces Joaquín hizo sus estudios primarios en la Escuela Normal Central para varones, situada en la actual zona 1 de la capital, donde se encuentra ubicado actualmente el Inca. Aquí fue donde Paco lo conoció. En 1940, la Normal fue trasladada a la zona 13, la Aurora. Más o menos en esa época entró a trabajar como mecanógrafo en el Ministerio de Educación. Y en 1945, cuando se fundó el Instituto Indigenista Nacional, formó parte del personal del mismo, el cual estaba integrado por el licenciado Antonio Hugo Carrera, director, y el profesor Alberto Arriaga, como secretario. El profesor Arriaga, de secretario, llegó al instituto, después era... ¿Ella falleció, Elida? Don Alberto Arriaga. ¿Sí? Ay, ya no supe más. Yo creo que todos murieron. Si hace los Paco y yo estamos vivos.
Eso lo Paco. Y a Paco ya se le oye, ya muy viejito, se le oye su voz. Cansado, sí. Yo me siento todavía fuerte. Me oye la voz como de una joven. Sí. Todavía no hablo como viejita. Y soy re viejita. Entonces dice, cuando como secretario, Joaquín Noval como oficial primero, y Paco Rodríguez como segundo oficial, la señorita María Ortega como mecanógrafa. Pocos meses después fueron nombrados los primeros investigadores. Poco después, los primeros investigadores que fueron salidos aquí, que fue, yo lo conocí, él sí me respetaba mucho, él era muy educado conmigo. ¿Cómo se llama? Rosario Saquic fue el primero de los investigadores. Pero era indígena. Ajá, era indígena. ¿De dónde era él? Él era de Santa Lucía, Utatlán, Sololá. Ah, sí, Y Agustín Poctiacaín de San Pedro de la Laguna. A él fue al que yo sustituí. A este Poctiacaín, Agustín. Fue la plaza vacante que quedó cuando yo llegué a buscar San Pedro de la Laguna. Luis Felipe Utría de San Bernardino Suchitepeque era otro investigador. A él no lo conocí yo. Ahora José Botoxi, que fue el atrevido que me hizo una pregunta. ¿De qué? Es que estábamos en los cursillos. Yo todavía no tenía nombramiento para entonces, ¿verdad? Pero Joaquín me dijo, señorita Cabrera, no viene su nombramiento. Ya van a empezar los cursillos porque ya vamos a salir al campo. Y entonces yo iba al Ministerio de Educación a averiguar pues, de mi nombramiento y mi nombramiento. Y no ha llegado al despacho del ministro. No ha llegado al despacho del ministro. Entonces yo llegaba otra vez al instituto y yo decía, don Joaquín, dice don Joaquín que no, que dice que no sabe nada de mi título después de mi nombramiento. Pero señorita me dijo, ya vamos a empezar los cursillos, usted no va a poder estar en ellos. No, Joaquín, yo quiero estar en ellos, pero sin goce de sueldo, me dijo. Sin goce de sueldo. A mí no me importa que no esté gozando de sueldo, yo quiero estar en los cursillos, porque si usted ya hizo la propuesta para mí y no sale mi nombramiento, de todas maneras tiene que salir, de verdad, le dije yo. Entonces necesito estar enterada de todo de todo el movimiento del programa, de todo lo que vamos a hacer. Y eso mucho lo tomó en cuenta don Joaquín, porque yo a mí no me interesaba el sueldo, yo lo que quería era estar ahí presente y enterarme cómo iba a ser el desarrollo de mi trabajo. Estábamos todos ahí reunidos, ¿verdad? Cuando Dios Rosales nos estaba dando las pláticas, cuando en ese levanta Bozoc, José Bozoc, él era de Cobán, y se paró. Señorita Cabrera, y llamaron al licenciado Rosales el teléfono y se fue a ver. Señorita Cabrera, ¿usted sería novia de un investigador? Me dice. Entonces le dije, compañero, le dije, me extraña que usted me haga esta pregunta, acabo de escuchar, le dije que nosotros los investigadores no tenemos derecho ni permiso de enamorarnos en el campo, menos de un investigador, le dije, entre investigadores. ¿Usted lo escuchó bien? Le dije. Se puso cotorro todo y los demás lo molestaron. Pero dice, sí fue la pregunta, se paró bien para decirme que si yo me decía no había un investigador. Y acababa de decir el jefe que no se podía enamorar en el campo, en el trabajo. Y Juan de Dios Rosales también era antropólogo. Sí, él sí estudió en México. Juan de Dios Rosales, sí, en México. Y él ya también murió. Y de allá ya murió. De allá se trajo una mexicana. Y él estaba casado en Guatemala, tenía un montón de hijos.
Y la mujer aquí, de Chamusco también, cuando vino, cuando yo Rosales de México, ya tenía otro nene, que era él. Pero él ya traía otra su chava de él, María Elena. En paréntesis, algunas publicaciones del indigenista aparecen en el directorio el nombre de Juan de Dios Rosales. Y los cursos los daba casi solo él, entonces Juan de Dios no intervenía Joaquín, No, había otros los docentes. cursillos no. Los cursillos solo Juan de Dios los dio. ¿Y después tuvieron más formaciones o solo esa inicial? No, esa inicial. Y después, pues por nuestra cuenta, ¿ah? Por nuestra cuenta, ya, como ya sabíamos cómo iba a ser todo el programa, teníamos que cumplirlo, ¿ah? Yo, al menos, yo le prometí a don Joaquín, ¿verdad?, que yo iba a hacer lo posible, porque como a mí me aceptaron como prueba, ¿verdad?, de 6 meses, que yo tenía que renunciar voluntariamente si el trabajo no ofendía de mi parte o no les gustaba a ellos, o a mí tampoco me gustaba. ¿Y el programa era del grupo de investigadores? ¿A usted le decía, Elida, usted va a ir a tales lugares y tiene que hacer esto? ¿Cómo era Sí, el programa? Sí, señorita Cabrera, tiene salida para tal parte. Mi debut fue en Parramos, ahí nos fuimos todos, recién terminados los cursillos, llegando mi nombramiento, porque tuvo que ir don Joaquín al ministerio a reclamar que por qué no mandaban mi nombramiento, que necesitaban salir al campo y que yo todavía no tenía nombramiento. Entonces ya se pusieron las pilas los del ministerio, ya pasó al despacho que lo tenían traspapelado a la solicitud del instituto. Entonces ya mandaron el nombramiento con 30 quetzales de viáticos. Yo cuando vi los individuos ya empezó a recibir, y esto voy a recibir mi. Por eso Aníbal Méndez le dediqué yo mi acto, porque Aníbal Méndez con qué alegría, Cintia Cabrera, venga, de la secretaría cuando iba pasando yo, venga, ya vino su nombramiento, que él era el secretario, Aníbal Méndez. Y yo, cuando recibo eso, me fui para la dirección a enseñárselo a don Joaquín. Recuerdos más lindos, mire, para mí, eso fue de veras una época tan linda, tan emocionante. Nunca me la esperaban, nunca me imaginé yo, y era mi vocación, ¿sí? Era mi vocación, y yo no lo sabía, porque yo no lo entendía todavía, yo no entendía eso, porque estando aquí, yo ya le digo, yo soñaba con viajar, con conocer otros lugares, con saber las lenguas de los indígenas, porque me llamaba la atención que hablaban diferente a nosotros, decía, desde chiquita le decía a mi mamá, ¿y ellas por qué hablan de otro modo? ¿Por qué no hablan igual? Entonces me decía, es otro idioma, me decía. Pero en San Pedro empecé yo a pescar palabras de Tutuquí con las niñas, porque yo estudié con mi mamá. Yo de 7 años ya sabía leer y escribir, ya había sacado mi tercero. De 9 años me querían mandar a Sololá para el cuarto, pero en eso llegó Juan de Dios Rosales, director de San Pedro. Yo creo que no se había ido para México a estudiar antropología, porque él fue el director de San Pedro La Laguna al mismo tiempo que mi mamá estaba allá de directora de la escuela. Entonces le habló para que me diera clases, para no mandarme luego a Sololá. Entonces él me dio clases, pero yo no, me salía al recreo y al entrar me quedaba jugando básquet, me fascinaba el básquet. Entonces, ¿y nunca pensó estudiar como antropóloga o eso no? No, yo no sabía nada de la antropología. No sabía que usted estaba haciendo antropología. No. Ni etnografía, nada. No sabía cómo se llamaba lo que usted estaba haciendo. Cuando estaba yo trabajando en el campo. Sí. Bien. No. Yo realmente no sabía que era una raíz o una parte de la antropología donde yo estaba trabajando, yo solo sabía que estaba haciendo estudios en los pueblos, que estaba escribiendo de ¿cómo se llama? La guía sociológica, y que tenía que escribir todo eso,
que tenía que entregar mis trabajos a la dirección, porque fíjese que los trabajos, los diarios de campo, las copias se mandaban a la dirección, el original nos quedaba en porque los diarios eran unos librotes así, con pasta gruesa, y la copia era la que mandamos y el original nos quedaba. Yo hubiera hecho un libro lindo, grandote, pero mi esposo me quemó todo eso. ¿Por qué? Porque le dio la gana quemármelo. Él era celoso, egoísta. No puede ser otra cosa. ¿Por qué me quemó mis libros? Estaba haciendo un diccionario sutuil inglés-español, porque en sutuil en inglés hay muchas cosas que suenan igual, pero significan diferente, ¿no? Y estaba haciendo, también me lo quemó, y estaba también haciendo la historia de los trajes típicos, escribiendo la historia de los trajes típicos, que eso no lo hice yo en el instituto, yo solo lo hice pues, pero en trajes, no lo escribí, entonces eso lo estaba yo escribiendo, en mis tratos de desocupados ahí en la finca, y me lo queman también, ¿sí? ¿Pero qué un buen día se lo quemó? Pues fíjate que fue en una época en que yo me tuve que ir a San Lucas para que mis niños estudiaran en el colegio de los padres, porque aquí no los aceptaron. Había un poco de egoísmo de parte del director y la mujer del director, por cosas de mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces no me aceptaron a mis hijos porque los cuaches no habían cumplido los 7 años, y como solo de 7 años se recibían a los niños a la escuela. A Ali ya los había cumplido, pero a los cuaches les faltaban 3 meses. Entonces ellos no se llegaban a estar separados, siempre tenían que estar juntos los 3. Los 3 crecieron juntos, porque 1 año se llevan los gemelos con mi hija más grande. Al año de la niña más grande tuve a gemelos. Entonces, crecieron juntos. Entonces, aquí no me los iban a recibir. ¿Pero por qué? ¿Cómo fue la de la quemada de sus libros? Bueno, entonces nos fuimos nosotros para San Lucas, ¿verdad? Ponerle a que estudiaran ellos su primer grado en San Lucas, en ese colegio. Pero me tuve que ir a vivir a San Lucas también. Hacer un sacrificio, porque necesitábamos que los niños estudiaran y no queríamos mandarlos todavía a otra parte más lejos. Entonces, en ese tiempo, él llegaba los jueves, yo ya no vivía en la finca, no quería que yo viniera a la finca, sino él pasaba, como teníamos granja también, teníamos de ponedoras y pollos para engorde, y él iba a entregar a los hoteles de Panajachel o al hospital de Sonolá. Yo pasaba a vernos. El sábado se iba a quedar con nosotros y así pasamos ese año escolar, ¿ya? Y en ese tiempo fue cuando él aprovechó, se distrajo todo y le metió fuego a mis cosas, a mis libros. Pero es que pensaba del trabajo que había hecho en el indigenista. Y él no entendía nada de eso, él no sabía nada de eso. Ni le platicaba a usted de eso. Ni de que usted había sido muy feliz en eso. Algunas veces tal vez comentamos algo de mi trabajo, de mi casa, pero él no le gustaba saber nada de mi pasado. Era un hombre muy celoso, egoísta, pobrecito. Alemán, sí, usted dijo de alemán. Yo creo que es por la cultura, digo yo. Mire, yo quería preguntarle, esos compañeros, bueno, uno, a usted la contrataron para hacer una investigación. Usted menciona que había un programa. ¿Esa era una investigación en distintas partes del país o cuál era como el objetivo de esa investigación? O la guía sociológica que habló. La guía sociológica. La guía sociológica. Eso y los otros investigadores. ¿Quiénes eran ese workshop? Porque había un workshop que fue los de... bueno, solo que usted escribiera aquí. Yo estoy donde quiera, puedo estar, no tenga pena. Para ir a verlos. Vamos. Parece que están más cómodas, pienso yo, no sé. Creo que
Todo esto es del Instituto Indigenista. Estas son las guías sociológicas, boletín del Instituto Indigenista Nacional, ese boletín. Ahora mi guía, la que me servía a mí para trabajar, este es uno de los donde escribió don Joaquín. Ah, ese no lo tengo fotocopiado. Creo que esto fue lo que escribió don Joaquín. Esta es la guía sociológica. ¿Vos ya revisaste todas esas publicaciones bastante? Fíjate que no todas. No todas. Inclusive estas de doña Élida, no. Yo recuerdo las que vi con don Francisco. Estas que son más las revistas del instituto, pero... Porque don Francisco se quedó trabajando con un área de artesanía en el IDAE. Y entonces él guardó en el subcentro, entonces él guardaba mucha de esta no lo quite. Bien, solo lo voy a hacer a un lado para que no le moleste. ¿Y usted? Yo me siento con una silla y ellas se sientan en los salones. Esta es mi guía sociológica. Todo eso era lo que yo investigaba. Esas eran las preguntas. Mira vos, desde están hablando de ecología, y esto es del año 54, 55. no sé, 47, ¿no? Marzo de 47. José Ross Bennett, David Vela, Elliot Smith. ¿Ellos quién son? De la San Carlos, ¿sí pues? No, el Consejo Consultivo de... Roberto Elliot Smith, de la Carnegie. Francisco Quintana, Asociación General de Agricultores. Mira, era Y este es Luis Benítez, a ser hermano de Manuel. Oscar Jiménez de León, Ministerio Y de... Efraín Nagra Farfán, un anticomunista. Sí, Mañana me van a acompañar. Voy a ir a invitar a una boda, pero va a ser a mediodía. Ministerio de Salud. Entonces vamos, solo voy a entregar a saludar. Ahora, si nos invitan a almorzar, nos quedamos a almorzar. Es una muchacha, hermana de una muchacha que trabajaba conmigo. Y va a ser en Valle Dorado, donde... No lo sé. Me da la curiosidad que en el 47 estén hablando de ecología. Recordate también que, por ejemplo, el Petén fue dividido en 3 fracciones y el norte se guardó, el paralelo 17 para arriba, como área de reserva boscosa, en un momento en donde no se hablaba tampoco de conservación de áreas boscosas. O sea, había conceptos muy modernos, eso fue en el 59, con Miguel Fuentes. Yo creo que algo es creencia de esto, ¿no? Yo creo que esa fue una de las que tenía yo. Por eso le digo pocas, las únicas que conseguí. Porque estas, si quisiéramos rescatarlas, reproducirlas. Le tomó una foto. Esta es de uno de mis viajes a Totonicapán, cuando iba a organizar comités para control de tejidos indígenas, otro trabajo que yo hice allá. Como don Joaquín se dio cuenta que a mí me gustaba pues los trajes, variar, ¿verdad? Primero que los trajes y después él fue el que me propuso que me iba a dar un trabajo más, que me fuera a organizar comités para control de tejidos indígenas y a repartir etiquetas de garantía a los pueblos. Entonces yo... ¿Qué eran las etiquetas de garantía para certificar que eran piezas originales? De Guatemala. Trabajos de Guatemala. Fíjate, ya estaba pensando en marketing. Denominación de origen. Sí. Pues yo repartía las etiquetas para que le pusieran a sus trajes, porque viajaban mucho los trajes, se iban a los estados o a todas partes y sin garantía. Y por eso en México copiaron muchos trajes de aquí, muchos telas. Ese fue el recorrido. Lo que pasa es que Antonio Gugó era guía de turista de Clark Tours. Y él, Joaquín Noval, comenzó a trabajar con él como guía de turista también. Mira, Joaquín, hablando de autonomía cultural, ¿ese lo conoces?
Sí, ese lo tengo colgado en la página. ok. Ujú. Yo ese no lo conocí esta revista. Entonces, Digo, este ejemplar. entonces, trabajando como guía de turista, Joaquín Noval aprende inglés. Pero eso es cuando Joaquín trabaja. Noval, de guía turista. Sí, trabajó como guía de turista Pero con con Antonio Antonio Hugo, Hugo. él ahí se conocieron. ¿En qué parte? No sé, ese fue Carlos Navarrete el que me lo contó. Ah. Y entonces, él comenzó a traducir libros del Seminario de Integración Social. Pero yo creo que eso fue después del indigenista. Y ahí es donde Hugo lo conecta a la Universidad Norteamericana y se va a O estudiar. sea, después de la intervención. No sé, fíjate que ahí ya se me metieron todas las siempre tuve fechas. la idea que porque antes no pudo haber sido. estudió ya mayor. Sí, pues. Y ahí viene todo el rollo de la relación con Richard Adams. Eso le iba a preguntar, ¿Richard Adams nunca llegó al indigenista a dar cursos o sí llegaba Richard Adams? ¿Cómo? Richard Adams. Richard Adams. Este además tenía propiedades aquí en el lago. Ajá. Yo no lo conocí. Nunca lo conoció en el indigenista. Solo oí hablar de él. Richard Adams. Sí. Y cuando se abrió el Seminario de Integración Social, ¿usted iba ahí o era otro tipo de lugar? ¿Saben qué año fue? Esto fue haber sido con Igor Fuentes, fue con el 59, creo que había. Allá no estaba yo. Yo estuve hasta el 56, estuve yo en el instituto. Y después se Ya no desligó estaba totalmente, Joaquín se tampoco. casó. Ya no estaba Joaquín, cuando salió del bote, ¿a dónde se fue? No se sabe. a vivir a un cuarto, dice, solo. En México. No, aquí en Guatemala. Así. Ujú. Pero para el terremoto, dice que él estaba acostado. Cuando él sintió los temblores, dice que se levantó. Pero el impacto de la bulla, dice que cayó al suelo, le dio un impacto y quedó muerto. Así fue como murió él. Pero después de que salió de la penitenciaría, Ujú. ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Ay, no sé. No le digo pues Que que yo se me fue fui. a Estados Unidos, ¿verdad? Ujú, yo me fui, ya no supe más. Pero usted todavía no se había casado para entonces. No, yo soltera me fui. Es que me ofrecieron otro trabajo de la oficina de turismo. Es que yo le hice un trabajo al director de la oficina de turismo. ¿Quién era Y quién? ahí se enamoró de mí. No enamorarse pues de mí, de mi persona, sino de mi trabajo. ¿Quién era él? El director de turismo, yo no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Pero yo le hice un trabajo a él, que llegó al instituto que le hicieran unos maniquíes para mandar a México. Pero eran 3 maniquíes que se iban a ir a México. Entonces me llamó a mí el director, que era ya don Juan de Dios Rosales, ya no estaba don Joaquín. Me llamó Juan de Dios Rosales para que fuera a atender al señor, al director del turismo. Y entonces lo que él quería era que yo le vistiera 3 maniquíes. Uno de Totonicapán, uno de San Pedro Zacatepeques y otro de San, ¿cómo se llama? San Lucas Zacatepeques. Entonces, los huipiles casi eran iguales, el de Totonicapán y el de San Lucas Zacatepeques. Entonces, le dije, este sí se lo voy a vestir, le digo, porque sí estaba correcto, ¿ah? Como no era tan estricta para eso, porque si está yo haciendo colección, ¿cómo yo me iba a aceptar vestir un traje adulterado? Entonces le dije yo al director, al de turismo, discúlpeme, le dijo, este sí se lo voy a vestir, con mucho gusto, pero este no, le dijo. ¿Por qué, señorita? Porque el traje no es, usted dice que es de San Lucas Zacatepec, el traje de San Lucas Zacatepec no es así, le dije. El corte y todo sí, pero el huipil no, le dije, el huipil es diferente. Señorita, me dijo, son las 11 de la mañana, me dijo, mañana tenemos que mandar eso, ¿cómo hago yo para vestirlos? Para remediar este error. Pues mire, pídale permiso al director, le dije, yo voy ahorita me voy a San Lucas, Zacatepec, a traerle uno, le dije. Como de San Lucas estaba cerca, no era de tanto tiempo, unas 2, 3 horas y ya estaba yo de vuelta. Entonces le pidió permiso al licenciado Rosales. Entonces me dijo que estaba bueno que fuera. Me fui a esa hora, me fui a San Lucas, Zacatepec, se compré el buclito, ya le vestí los maniquíes como eran.
Entonces ahí conocí señorita, a... me dijo, usted es demasiado estricta, me dijo, sí, es que yo colecciono, ¿quiere pasar adelante? Le dije, vamos a la biblioteca y le voy a enseñar los trajes, cómo son, le dije, el de San Lucas Zacatepec. Porque yo los pedía, una faja no me la hacían diferente. ¿Cómo se llama? En los Tulcapos me quisieron cambiar, me dieron una faja que no era, era moderna. Entonces le dije, no, yo pedía de las autóctonas, de las más viejas, los trajes de veras originales. Mira cómo era yo de estricta, era bien. Entonces le dije yo al director, no, le dije, fíjese que ahí está el traje, mire, le digo, todos mis trajes son idénticos, son auténticos, no tienen nada alterado. Yo soy muy estricta en ese sentido, le dije, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Eso le encantó al director. Señorita, me dijo, ¿por qué no se va a trabajar con nosotros a la oficina de turismo? Pues, qué bueno sería. Y mire, le doblamos el sueldo. ¿Cuánto gana aquí? Pues tanto. Pues allá le doblamos el sueldo. ¿Cuánto ganaba, se recuerda? Sí, yo ganaba mágico 75 quetzales. Era el sueldo de un maestro. Y de viáticos, primero empecé a ganar 30, después ya nos pusieron 50. Ya ganaba yo 125. ¿Y en la oficina de turismo? En la oficina tú me doblaban el sueldo. Entonces yo le dije al director, acepto, le dije, pero me van a esperar siquiera un año, le dije, me voy a los Estados Unidos a aprender inglés, porque yo medio salpico el inglés, le digo, pero no me puedo comunicar con turistas, le digo. Y entonces así quedamos, pero cuando regresé yo de los Estados Unidos a casarme vine a caer en el anzuelo del lago de Atitlán. Pero no conocía al que iba a ser su esposo. Aquí lo vino a conocer entonces. No, yo lo conocí antes de irme. En una fiesta aquí, se enamoró de mí, pero yo no sabía. Entonces él se quedó pendiente de mí. Y siempre venía a preguntarle a mi madre cuándo venía yo, y que le enseñara fotos mías. Entonces mi madre le enseñaba mis fotos. Mira qué interesante. Sí, pues preguntas muy de percepción y de representación. El Bao es muy claro el concepto detrás de las preguntas. Pero estas guías, ¿quién las elaboró? Esta guía ¿El sociológica. instituto? ¿Y eso lo hacían en trabajo en equipo? ¿O quién era el que ideaba y formalizaba esto así como se presenta? Yo creo que lo hacía como estaba poblaseada. Yo creo que lo comentaban entre todos. Nosotros los investigadores no teníamos que ver en eso, ¿no? Uh-huh. Cuando miramos ya era que había un boletín, una guía o algo, o ya estaban, cuando yo llegué al instituto ya estaban esas guías trabajando. ¿Y estos otros investigadores tenían profesión, eran maestros, cómo eran? No, algunos sí. Digamos, los salidos aquí parece que sí eran maestros rurales. Botoc no. Ahora, como llegaron otros nuevos, Ludovico Winter era de Cobán, Carlos Leonardo Loyo era de no sé qué lugar también. Ellos llegaron después de que se fue Joaquín. ¿Cómo? Ellos llegaron después que se fue Joaquín. No, todavía estuvieron cuando estaban Joaquín. Y digamos, de todos estos investigadores, ¿había alguno que estuviera más cercano a Joaquín? No, él a todos los trataba igual. Y estos investigadores se quedaron ahí en el instituto después de que salió Joaquín. Sí, se quedaron. Sí. Y estos los salidos aquí, ¿usted supo si él siguió investigando o ellos siguieron investigando? Ellos siguieron investigando. Y llegó otro más que está ahí en la lista, que no sé, no lo conocí. Él llegó después que yo, tal vez para sustituirme, ¿verdad? No me recuerdo dónde lo tengo apuntado, ¿eh? Yo recuerdo que en el libro, en fin, tenía... Tal vez ahí está en la Ahí lista. está en la lista, sí. 51, creo que puede ser.
Y la guía de Murdoch, ¿usted oía hablar de ella no? La guía de Murdoch. ¿No? No la conocí. Que es una guía también donde hay una serie de preguntas así por bloques, pero parece que la tradujeron y la trabajaron en el Instituto Indigenista. Tal vez fue después. Yo creo que es la base sobre la que construyeron estas. Pero eso sí no, tal vez, no sé, no sé qué fecha es la guía de Murdoch. ¿No están ahí? Voy a buscar, no me recuerdo dónde quedaron. En la segunda parte. No me ha mencionado a don Búcaro. Ah, no, pero es que Búcaro estuvo como oficial, como tercer oficial. Aquí ni Segundo siquiera oficial. menciona a Yo Búcaro. no menciono a Búcaro porque él no estuvo como investigador. Rosalío Saquet, Pablo Morales, Benjamín Botoc, licenciado Lorenzo Castañeda, Hipólito Menchú. Solo ellos trabajaban al mismo tiempo conmigo. Y ninguna otra mujer. Ludovico Winter, no está Ludovico Winter. Aquí aparecen después, se unieron. Ah, sí. Después. También se sumaron al equipo Martín Ordóñez. Ah, que me detestaba a mí, Martín Ordóñez. ¡Ay! ¿Por qué? A saber, no me tragaba. ¿Pero qué le hacía? Y me hizo una mala jugada. Ese Martín Ordóñez aconsejó a los demás que me mandaran a mí a San Carlos Alzatate. Él sabía, conocía la historia, porque él sí era maestro, y él tal vez trabajó por allá por Jalapa. Entonces se enteró de lo que era San Carlos Alzatate, y dispuso que me mandaran a mí, que no fuera ninguno, porque todos se fueron en pareja, dos en cada pueblo. Pero yo le dije a Paco Rodríguez Suárez, que él era el jefe del departamento técnico, le dije, por favor, le dije, si me van a mandar a mí a un pueblo a trabajar, le dije, me mandan sola. Yo no quiero ir acompañada de ningún, como solo varones eran. Y yo con un hombre era para impresionar al pueblo, pensaran que era mi marido, que éramos pareja o quién sabe, ¿verdad? Entonces le dije, yo quiero ir solo. Si mi trabajo sale malo, soy yo la responsable. Si mi trabajo sale bueno, yo soy también la responsable. Así que yo no quiero pareja, no quiero ir en pareja. Así que yo me fui sola. Y cuando llegué a Jalapa, en el hotel, me dice el director, el dueño del hotel, señorita, me dijo, ¿y ahora dónde va? Pues voy para San Carlos Alzatate. ¿Qué? Me dijo, pero ¿qué? ¿Usted San Carlos Alzatate? Sí, le dije, San Carlos Alzatate. Ay, señorita, me dijo, yo no le aconsejo que vaya a ese lugar. Y no regresa, usted viva, me dijo. Ay, ¿cómo va a ser? Le dije. ¿Por qué no va a regresar viva? Porque ese es un lugar criminal, me dijo. Ahí se mueren todos los días, se matan y matan no sé qué. Ahí le dije, no puede ser, no creo. Yo le dije, mire, me dijo, le aconsejo que vaya con el gobernador. Vaya a hablar con el gobernador y a ver que el gobernador le va a decir lo mismo. El gobernador era un coronel. Y entonces yo dije, bueno, y tendrá caballo, como era militar tenía que tener un caballo, que los militares siempre tienen un caballo en los pueblos, ¿verdad? Entonces, Ahora tienen más de un caballo. sí me dijo, tiene caballo, me dijo. Ah, entonces voy con el interés de que me preste su caballo para irme, porque los caminos no eran de carros, ¿verdad? Sino eran de a pie, sí. Y si por mí prosperó San Carlos Alzatate, viera, dice que fue el ministro, a ver. Y a mí me dijo el director que yo misma tenía que ir a entregar el informe de mi trabajo de San Carlos Alzatate. Que yo misma personalmente fuera. Viera si me embolsé yo al ministro de Educación. No me quería dejar ir para los estados. Cuando yo presenté mi renuncia no la quería aceptar. No, me dijo, usted es un elemento importante en el Instituto Indigenista. Si quiere le doy una beca para que vaya a estudiar antropología, me ofreció. A donde quiera.
quiere a los estados. ¿Y quién era el ministro en ese momento? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No sé si era Quiñones. Quiñones era, ¿verdad? Sí, era Quiñones. Pero después, el último que estaba, el que estaba en el año 55, 56, cuando sí, era Castellanos el que estaba en ese tiempo. Castellanos era el que estaba, pero no me recuerdo cómo se llama, se me confunden los dos nombres. El primer ministro, cuando estaba Arbenz, no era Arbenz, cuando estaba Quiñones era Arbenz, cuando estaba Arbenz era Quiñones, no, el otro, ¿cómo se llama? Pero viera. Con permiso. Pues mi idea, óigame, mi idea está aquí, mire. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo porque ella ha consultado y ha leído la bibliografía sobre lo que usted trabajó, ¿verdad? Entonces, ir enriqueciendo su relato con el contexto institucional, ¿verdad? Que sería la... Pues tengo toda la ilusión, estoy un poco atrasada, porque he tenido un área de trabajo que no se imagina. Pero solo es de agregar este trabajo a su agenda. Una tarea más. Una tarea, no, mentira. Pues yo, mucho trabajo. Yo tengo la confianza en Dios y en mi jefa de hacer el libro este año. Yo quiero pues dejar un repaso de mi vida. Es mi vida. A mucha gente le interesa mucho mi vida, no sé por qué. Les interesa y quieren que yo escriba mi vida. Una de ellas es mi cuñada, la que cumplió años ayer. Pero usted estaba pensando algo más con las plantas curativas, con sus poemas, o en qué estaba pensando usted? Es que yo voy a poner también todo lo que yo he hecho, a qué me dedico en este tiempo, las plantas y muchas cosas pues que yo he ido haciendo en mi vida. También lo de cocina. También voy a poner una sección solo de bocaditos que la gente ya no sabe cocinar nada de antes. ¿Cómo que de las comidas del occidente. ¿Cómo cuáles? Comidas, secaditos, puiques, revolcados, cosas así pues que... Pero su hija ya lo sabe hacer. Pero no ni salen igual. ¿Pero en qué está el secreto? Es que no dice usted todo. No es eso. Fíjese que ella trata la manera, digamos, el pollo estofado. Ella trata de que le salga igual a mí, no le sale igual. No sé qué pasa. Y ahí es que pongo yo todo lo que es. No le voy a robar nada, ni le voy a robar ningún secreto, sino yo voy a ser sincera de cómo se hacen las cosas para que no tengan... No haya vacíos ahí. Ajá, no hayan quejas, no hayan quejas. Lea solo lo de enfrente, ya lo leyó. María de la Luz. Se me hace el favor usted llevarla. Ya. Pero todavía le falta un poquito. María de la Luz. Es que yo no estuve en los 15 años de la nena. Me inspiré, quería hacerle algo tan lindo, pero en las carreras que tengo, no sé, a ver cómo le parece a usted, van a disculpar, pero fíjese que todo lo hago a la carrera.